El rey Eduardo II de Inglaterra, casado con Isabel de Francia en un enlace que buscaba tanto sellar alianzas diplomáticas como asegurar la descendencia real. Sin embargo, desde el inicio de su reinado, las intrigas palaciegas y las pasiones ocultas marcaron su camino. Rumores de relaciones inapropiadas entre el rey Eduardo y miembros de la corte alimentaron el descontento popular. Isabel, su esposa conocida como la Loba de Francia, aprovechó la situación para tomar las riendas del poder junto a su amante, Roger Mortimer. Isabel y Mortimer orquestaron la destitución de Eduardo II, quien fue encarcelado y posteriormente asesinado. Con la muerte de su padre, Eduardo III, a la tierna edad de 14 años, ascendió al trono, con Isabel y Mortimer como regentes. Lejos de ser un títere, el joven Eduardo III demostró su astucia y determinación. En una audaz acción, capturó a Isabel y Mortimer en el castillo de Nottingham, tomando control del reino. Mortimer fue ejecutado como traidor, mientras que Isabel fue confinada al castillo de Rising en Norfolk. Eduardo III contrajo matrimonio con Felipa de Henao, con quien tuvo una numerosa descendencia. Su primogénito, Eduardo de Woodstock, conocido como el Príncipe Negro, se convirtió en una figura legendaria por sus proezas militares en Francia. Bajo el liderazgo de Eduardo III, Inglaterra cosechó grandes victorias en tierras francesas. Su corte se convirtió en un referente de extravagancia y caballerosidad. El rey, amante de la magnificencia, emprendió la renovación del castillo de Windsor, convirtiéndolo en una joya de la arquitectura real europea. Esta obra monumental, que costó al rey 50.000 libras, lo que hoy sería unos 70 millones. La otrora conquista y la opulencia se vio envuelto en una espiral descendente al final de su vida. Las victorias en Francia se convirtieron en un recuerdo lejano, las arcas reales se vaciaron y la corte se llenó de resentimiento. La figura de Alicia Perrers, amante del rey y acusada de desviar fondos para su propio beneficio, avivó las llamas del descontento entre la nobleza y la corte. Un derrame cerebral dejó a Eduardo III incapacitado, sumiéndolo en las sombras poco antes de su muerte a los 64 años. La tragedia ya lo había golpeado cuando su heredero designado, el príncipe Eduardo, había fallecido, víctima de la disentería. Este evento inesperado truncó la línea de sucesión y abrió las puertas a un futuro incierto. El legado de Eduardo III es tan complejo como su reinado. A pesar de sus logros militares y la prosperidad inicial, su reinado también sembró las semillas de la discordia que estallarían en la Guerra de las Dos Rosas. Entre los hijos de Eduardo III, se destacan por sus ambiciones al trono, Lionel de Amberes, segundo hijo del rey, quien estableció una línea de sucesión que más tarde sería utilizada por la Casa de York para reclamar el trono. Por otro lado, Edmundo de Lanley, cuarto hijo del rey y fundador de la Casa de York, y Juan de Gante, tercer hijo sobreviviente, fundó la Casa de Lancaster. Esta rivalidad entre las casas de Lancaster y York se intensificó con el tiempo, sumiendo a Inglaterra en un período de guerra civil que duraría varias décadas. Pero Ricardo II, hijo del Príncipe Negro, fue quien ascendió al trono a la temprana edad de 10 años, a la muerte de su abuelo, Eduardo III. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la arrogancia y el desdén hacia la nobleza, el parlamento y el pueblo, lo que generó un clima de inestabilidad y resentimiento. Enrique Bolingbroke, hijo de Juan de Gante, finalmente depuso a Ricardo II y se coronó como Enrique IV. Este acto marcó el inicio del dominio de la Casa de Lancaster en el trono inglés y dio comienzo a una serie de conflictos dinásticos que desembocarían en la Guerra de las Dos Rosas. Edmundo de Lanley, cuarto hijo de Eduardo III, fundó la Casa de York. Esta rivalidad entre las casas de Lancaster y York se intensificó con el tiempo, sumiendo a Inglaterra en un período de guerra civil que duraría varias décadas. En este fascinante video, nos adentramos en la historia para explorar la épica saga conocida como la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto que dividió y sacudió la nobleza inglesa, enfrentando a las poderosas casas de Lancaster y York en una pugna despiadada por la corona de Inglaterra. Un relato de ambiciones desmedidas,
lealtades fracturadas y batallas que resonaron en los campos de Inglaterra. Únete a nosotros en este viaje a través de intrigas palaciegas, traiciones y sacrificios, donde el destino de una nación se decidió en el fragor de las armas y la astucia de sus líderes. Bienvenidos. La Guerra de las Dos Rosas, una épica contienda civil, enfrentó a los miembros y seguidores de las casas de Lancaster y York en una lucha por el trono de Inglaterra. Ambas familias, descendientes del majestuoso rey Eduardo III, compartían un origen común en la ilustre casa de Plantagenet. El nombre Guerra de las Dos Rosas, inspirado en los emblemas de las casas, la rosa blanca de York y la rosa roja de Lancaster, es un legado del romanticismo. Esta guerra, que vio a los aristócratas terratenientes y los ejércitos feudales alzar sus espadas, dependía en gran medida de los matrimonios dinásticos que unían a la nobleza en lealtad a uno u otro bando. Juan de Gante, patriarca de la casa de Lancaster, ostentó el título de conde de Richmond, mientras que Edmundo de Lanley, líder de la casa de York, portaba el señorío de Cambridge. Esta devastadora guerra llevó a la extinción de los Plantagenet y debilitó considerablemente a la nobleza, desatando un gran descontento social. Fue un período que marcó el declive de la influencia inglesa en Europa y el colapso del poder feudal, dando paso al ascenso de los comerciantes y una monarquía centralizada bajo los Tudor. Así, la Guerra de las Dos Rosas señala el fin de la Edad Media en Inglaterra y el amanecer del Renacimiento. El conflicto entre las casas de Lancaster y York se desató con el derrocamiento y asesinato del rey Ricardo II de Inglaterra, perpetrado por su primo Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster, quien, aunque era descendiente Plantagenet, tenía escasas expectativas de heredar el trono. Según la ley de sucesión inglesa y los precedentes tradicionales, la corona debía recaer en los descendientes masculinos de Leonel de Amberes, segundo hijo superviviente de Eduardo III. Ricardo, depuesto tras perder el apoyo de la nobleza y enfrentar una rebelión liderada por Enrique de Bolingbroke, fue llevado al castillo de Pontefract, donde estuvo prisionero. Luego murió de inanición, posiblemente como resultado de una huelga de hambre o de ser deliberadamente privado de alimento. No obstante, la impopularidad extrema del gobierno de Ricardo II permitió que la situación se tolerara. Aprovechando este descontento, el Parlamento declaró a Enrique rey de Inglaterra, quien asumió el trono con el nombre de Enrique IV de Inglaterra. Así comenzó la rivalidad que encendería las llamas de la Guerra de las Dos Rosas. Tras la muerte de Enrique Bolingbroke, su hijo Enrique V de Inglaterra asumió el trono. Con sus notables logros militares contra Francia durante la Guerra de los 100 Años, Enrique consolidó la popularidad y el control de los Lancaster sobre el trono. Durante su reinado, Enrique tuvo que sofocar una revuelta encabezada por Ricardo de Conisburg, conde de Cambridge y nieto de Eduardo III. Esta conspiración, conocida como el complot de Southampton, fue desarticulada, y Ricardo fue ejecutado. Sin embargo, la esposa de Ricardo de Conisburg, Ana Mortimer, reclamó también sus derechos al trono. Ella, descendiente de Leonel de Amberes, se consideraba legítima aspirante al trono, añadiendo una nueva chispa a la ya encendida rivalidad entre Lancaster y York. Con la muerte de Enrique V, Ricardo de York, hijo de Ana Mortimer, decidió desafiar al nuevo monarca, el débil Enrique VI de Inglaterra. Enrique VI estaba rodeado por un grupo de regentes y consejeros impopulares, quienes fueron acusados de ineptitud en el manejo del gobierno y en la conclusión de la guerra contra Francia. Durante su reinado, Inglaterra perdió prácticamente todas sus posesiones en el continente, incluidas las tierras conquistadas por Enrique V, lo que hizo que Enrique VI fuera percibido como un rey débil e inepto. Para empeorar la situación, Enrique VI sufrió episodios de enfermedad mental emergente, lo que socavó aún más su autoridad. Muchos lo consideraban incapaz de gobernar. La legitimidad de la frágil línea de reyes Lancaster se llenó de dudas, y la Casa de York fortaleció su reclamación al trono. El creciente descontento civil, sumado a la proliferación de nobles con ejércitos privados y la incapacidad y corrupción de la corte de Enrique VI,
creó el escenario político perfecto para el estallido de la guerra civil. Enrique VI sufrió un primer episodio grave de su enfermedad mental, lo que llevó al establecimiento de un consejo de regencia encabezado por el Lord Protector, el poderoso y popular Ricardo de York, duque de York y líder de su casa. Ricardo de York, con audacia y determinación, comenzó a pugnar por su derecho al trono. Sin embargo, la recuperación de Enrique VI frustró las ambiciones de Ricardo de York. Fue rápidamente destituido de la corte por la esposa del rey, Margarita de Anjou. La manifiesta incapacidad de liderazgo de Enrique resultó en el fortalecimiento de la cada vez más poderosa reina Margarita, quien se convirtió en la figura máxima de la casa de Lancaster. Margarita formó una alianza con varios nobles para reducir la influencia de Ricardo de York. La creciente frustración de Ricardo y la agresividad de la reina finalmente condujeron a acciones armadas, desatando la primera batalla de San Albano. Mientras el duque de York avanzaba con una pequeña fuerza hacia Londres, fue confrontado por las tropas leales a Enrique en el poblado de San Albano. Este primer enfrentamiento abierto de la guerra, aunque de escala reducida, tenía como objetivo principal la eliminación de los malos consejeros de la corte del rey por parte de Ricardo de York. La batalla resultó en la derrota de las fuerzas de Lancaster, con la muerte de varios de sus líderes. York y sus aliados recuperaron sus posiciones de influencia. Ambos bandos quedaron impresionados por haber llegado al campo de batalla y, por un tiempo, intentaron alcanzar la reconciliación. Sin embargo, el rey sufrió otro ataque de demencia, lo que llevó a la designación de Ricardo de York como Lord Protector y a la reina Margarita encargada del cuidado del monarca, relegada a una posición secundaria y fuera del poder. York quedó liderando el consejo hasta la recuperación de Enrique VI. A pesar de esto, los problemas generados por el conflicto resurgieron, especialmente la cuestión de la sucesión al trono, ya que se debatía si debía corresponder a Ricardo de York o a Eduardo de Westminster, hijo de Enrique VI y Margarita. Ella, firme en proteger los derechos de su hijo, rechazó cualquier solución que desheredara a Eduardo, dejando claro que no toleraría esta situación. Aunque Enrique VI se recuperó y se encontraba en el interior del país, la reina no le permitió regresar a Londres. Mientras gozaban de alta popularidad en el interior del reino, en la capital, los mercaderes estaban descontentos debido a la caída en los mercados y el amplio desorden, reflejo de la caótica situación del país. Los disturbios aumentaron en la capital y a lo largo de la costa sur, pero el rey se mantuvo en sus cuarteles, reforzando sus posiciones. Mientras tanto, la popularidad de Ricardo Neville, conde de Warwick y aliado de York, crecía sin cesar, emergiendo como el campeón de las clases mercantiles. Ricardo de York decidió retomar las hostilidades en la batalla de Blorgeat. Esta acción significó el fracaso del gran ejército de Lancaster por parte de las fuerzas de York. Sin embargo, la guerra continuó con un triunfo de los Lancaster en la batalla del puente de Ludford, lo que forzó la huida hacia Calais de Eduardo de York, el hijo mayor de York. Los Lancaster recuperaron el control total, aunque sus intentos de derrotar a Warwick fueron fácilmente frustrados. Warwick y sus seguidores estaban listos para iniciar la invasión de la isla, estableciéndose en Kent y en Londres, donde encontraron mucho apoyo. Enrique VI dirigió un ejército hacia el sur, mientras Margarita se quedó en el norte con el príncipe Eduardo de Westminster. Las fuerzas se encontraron en la batalla de Northampton, la cual resultó ser un completo desastre para los Lancaster. El ejército de York, dirigido por Ricardo Neville y ayudado por la traición entre los dirigentes Lancaster, logró capturar al rey Enrique VI, llevándolo prisionero a Londres. Así, el campo de batalla quedó manchado con la sangre de nobles y soldados, y el trono de Inglaterra se convirtió en el premio de una guerra sin cuartel. Después de sus éxitos militares, Ricardo de York, respaldado por la ilegitimidad percibida de la línea sucesoria de los Lancaster, decidió reclamar el trono de Inglaterra. Desembarcó en el norte de Gales y junto con su esposa, Cecilia Neville, se dirigió a Londres, donde fueron recibidos con honores reservados a los monarcas. Con el Parlamento reunido, Ricardo esperaba que le otorgaran la corona directamente. Sin embargo,
fue recibido por un silencio sorprendente. Al anunciar su pretensión al trono, los lores quedaron perplejos por sus ambiciones. No había un consenso entre ellos para deponer a Enrique VI. Al día siguiente, York respaldó su reclamación con detallados árboles genealógicos que destacaban su descendencia directa de Leonel de Amberes, lo cual fue mejor comprendido por los presentes. El Parlamento accedió a considerar el asunto y finalmente decidió que la reclamación de Ricardo de York tenía más mérito, por lo que se alcanzó un compromiso que reconocía los derechos de los York, pero mantenía a Enrique VI como rey, desheredando al príncipe Eduardo, de 6 años de edad. York aceptó este acuerdo como la mejor opción disponible, consciente de que también sería reinstalado como Lord Protector, permitiéndole gobernar en nombre de Eduardo VI. Sin embargo, este acuerdo fue inaceptable para los Lancaster, quienes se reunieron bajo la dirección de la reina Margarita y el príncipe Eduardo de Westminster, formando un poderoso ejército en el norte del reino. El duque de York dejó Londres bajo el mando de Lord Salisbury a finales de ese año, con el objetivo de consolidar sus posiciones en el norte contra el ejército de la reina Margarita, que estaba acampado cerca de la ciudad de York. Ricardo de York estableció posiciones defensivas alrededor del castillo de Sandal. A pesar de estar en desventaja numérica, con el ejército de Lancaster duplicando el suyo, el duque de York ordenó a sus fuerzas entrar en batalla el 30 de diciembre en la batalla de Wakefield. Fue una derrota devastadora para la causa de la Rosa Blanca. El ejército de York fue completamente arrasado y Ricardo, duque de York y Lord Protector del reino, murió en batalla. Salisbury y Edmundo de York, el hijo de 17 años de York, fueron capturados y decapitados, sus cabezas exhibidas en la puerta de la ciudad de York. El acta de acuerdo y el desastre de Wakefield dejaron a Eduardo de York, el hijo mayor de Ricardo de York de 18 años, como el nuevo duque de York y heredero al trono de Inglaterra. Mientras tanto, la reina Margarita viajó por el norte de Inglaterra para asegurar el apoyo escocés. María de Güeldres, esposa de Jacobo II de Escocia, accedió a proporcionar un ejército a Margarita bajo la condición de que Inglaterra cediera la ciudad de Berwick y que su hija se casara con el príncipe Eduardo de Westminster. Margarita aceptó este acuerdo, aunque enfrentaba dificultades financieras para financiar la empresa militar. El acuerdo permitió a los ejércitos obtener recursos a través del saqueo de pueblos al sur del río Trent mientras marchaban hacia Hull, donde reclutaron más hombres en el camino. Mientras estos eventos ocurrían en el norte, Eduardo de York se enfrentaba al ejército de Jasper Tudor, medio hermano de Enrique VI, en la batalla del cruce de Mortimer. Antes de la batalla, ocurrió un fenómeno óptico conocido como parelio, en el que 3 soles parecían estar en el cielo. Eduardo de York, al observar el parelio, utilizó el fenómeno para inspirar a sus tropas. Eduardo les dijo a sus soldados que los 3 soles representaban la Santísima Trinidad y que el fenómeno era una señal de que Dios estaba de su lado. Este discurso ayudó a elevar la moral de sus tropas antes de la batalla. Esta victoria y la visión asociada llevaron a Eduardo a adoptar el sol en su esplendor como su emblema personal. Mientras tanto, la reina Margarita se movía hacia el sur de Inglaterra, causando grandes estragos en esa rica región mediante el pillaje realizado por sus tropas. En los alrededores de San Albano, durante la segunda batalla entre los Lancaster y York, fue decisiva y significó una gran derrota para las fuerzas de York. Sorprendidos y vencidos, abandonaron al rey Enrique VI, quien fue encontrado bajo un árbol. Enrique VI armó caballeros a 30 miembros de las fuerzas de Lancaster al atardecer como gesto de gratitud por su lealtad. Tras esta gran victoria, las tropas del rey Enrique se dirigieron hacia el sur, lo que sembró un gran pánico y temor en Londres cuando llegaron rumores de que la ciudad sería saqueada. La población decidió cerrar las puertas y negarse a entregar provisiones al ejército de la reina, que ya estaba saqueando los condados vecinos. Eduardo de York había avanzado hacia el oeste hasta los alrededores de Londres, donde unió fuerzas con Warwick, aprovechando la retirada de la reina Margarita hacia el norte. Eduardo de York y Warwick entraron triunfalmente a Londres con su ejército.
Fueron recibidos con entusiasmo, dinero y provisiones por parte de la mayor ciudad yorkista. Con la muerte de su padre y hermano en batalla, la guerra se convirtió en una lucha directa por la corona misma. A estas alturas, Eduardo de York ya no podía justificar su lucha solo como una acción para separar al rey de sus malos consejeros. La necesidad de autoridad para Eduardo de York fue satisfecha cuando el obispo de Londres consultó al pueblo, que respondió con gritos de apoyo a Eduardo como rey. El Parlamento ratificó esta decisión popular, y Eduardo fue coronado en la abadía de Westminster. Entre escenas de júbilo, Warwick y York habían capturado la ciudad de Londres e Inglaterra tenía dos reyes, aunque Eduardo de York decidió no tener una coronación formal hasta que Enrique VI y Margarita fueran ejecutados o exiliados. Además, declaró que Enrique VI había violado el acta de acuerdo al permitir que su esposa levantara ejércitos contra los herederos al trono. Por lo tanto, el argumento legal se centró en que la victoria de Eduardo de York no fue más que la restauración de sus derechos legítimos, acusando a Enrique VI y los Lancaster de haber usurpado el poder. Una vez consolidada la situación en la capital, York y Warwick dirigieron sus fuerzas hacia el norte, donde se enfrentaron al gran ejército de la reina en el pueblo de Taunton. La batalla de Taunton se convirtió en el punto culminante y más sangriento de la Guerra de las Dos Rosas. Ambas partes acordaron resolver todos sus problemas ese día, luchando sin dar ni pedir cuartel. Se estima que entre 40.000 y 80.000 hombres participaron en el enfrentamiento, con casi 20.000 muertos durante y después del combate, marcando un máximo derramamiento de sangre en un solo día en el Reino Unido para la época. La batalla comenzó con una brutal andanada de flechas disparada por parte de los hombres de York, acompañadas por el fuerte viento que soplaba en contra de los Lancaster aquel día. Las saetas volaron más lejos y más rápido de lo normal, y acabaron provocando un gran número de bajas entre las filas del ejército de Enrique VI de Lancaster. Por su parte, la respuesta de los arqueros de Lancaster no estuvo a la altura, ya que el viento les arrojaba nieve a la cara y les devolvía las flechas. Incapaces de comprobar si sus saetas daban o no en el objetivo, los de Lancaster soltaron todos sus proyectiles, dejando una gruesa alfombra erizada de espinas en el suelo frente a los York. Tras este intercambio inicial, hubo una carga por parte de la caballería de Lancaster. La caballería de York fue rechazada por los hombres que al parecer surgieron desde detrás de los árboles situados al oeste, lo que explicaría el éxito de la carga. La batalla principal se libró en espacios reducidos, con lo que acabó convertida en un letal cuerpo a cuerpo. Los hombres empleaban rápidos movimientos para mutilar a sus rivales con sus espadas, e incluso se utilizaron ganchos para derribar al rival y asestarle el golpe definitivo. Los relatos sugieren que el combate cuerpo a cuerpo duró la mayor parte del día, lo que debió de ser insoportable para los soldados, ya que pelear con cualquier tipo de armadura es agotador, incluso si se viste una armadura ligera o chaquetas acolchadas. A todo ello, habría que añadir la climatología adversa, que embarró el suelo de tal manera que se produjeron numerosos resbalones letales. En aquel momento, las fuerzas de los Lancaster se estaban acercando a las posiciones de los York y estaban a punto de conseguir la victoria, pero todo daría un giro radical con la llegada del duque de Norfolk y sus tropas de reserva. Ocultos por las ondulaciones del paisaje, los hombres de Norfolk no saltaron al campo de batalla hasta que llegó la ocasión adecuada, y entonces atacaron el flanco izquierdo de los Lancaster. La gran cantidad de hombres que se unieron entonces al bando de los York fue abrumadora, con lo que los Lancaster empezaron a retroceder empujados por las fuerzas renovadas del enemigo. Ello provocaría que el desenlace resultara mucho más sangriento. Obstaculizados por el río Cock, que no pudieron atravesar puesto que antes del combate habían destruido el puente de madera, los hombres de Enrique VI se encontraron atrapados en una especie de cuello de botella del que no pudieron escapar, y fueron masacrados. Arrastrados por la corriente del río, muchos hombres se ahogaron, mientras otros se hundían sin posibilidad de salvación al ser pisados por aquellos que pugnaban por salir del río con vida. Aprovechando aquella oportunidad para hacer aún más daño a los enemigos en apuros,
Los arqueros de York tomaron posiciones en puntos estratégicos y empezaron a disparar de nuevo sus flechas, tiñendo de sangre las aguas heladas del Cog. Muchos soldados intentaron quitarse las armaduras y valerse de los cadáveres amontonados para poder trepar hasta la otra orilla y escapar, pero la mayoría fueron alcanzados por los soldados de York, que acabaron con ellos sin piedad. Antes de la batalla, ambos bandos habían dado la orden de no dar cuartel, y los de York no perdonaron a nadie después de la larga y agotadora jornada de combates. Tras Taunton, Eduardo IV ordenó la ejecución de 42 caballeros, es decir, una gran parte de la nobleza fiel a los Lancaster. Aquella victoria aseguró el trono a Eduardo IV durante la década siguiente. El nuevo rey y su ejército ganaron esta batalla decisiva, diezmando a los Lancaster y dejando a la mayoría de sus líderes muertos. Enrique VI, Margarita y su hijo Eduardo de Westminster esperaban noticias en York, y al enterarse del desastroso resultado, huyeron hacia el norte. Muchos nobles que apoyaban a los Lancaster cambiaron de bando ese día, uniéndose al rey Eduardo. Los que no lo hicieron fueron perseguidos hacia el norte y se refugiaron en algunos castillos y en Gales. Eduardo de York marchó hacia York para tomar la ciudad, donde las cabezas cortadas de su padre, su hermano y Salisbury fueron rápidamente reemplazadas por las de destacados líderes de los Lancaster. Enrique VI y Margarita buscaron refugio en el Reino de Escocia, bajo la protección del rey Jacobo III de Escocia. Después de su coronación oficial en Londres, Eduardo IV de Inglaterra disfrutó de un periodo inicial de relativa paz durante 9 años. Sin embargo, aunque aseguró su dominio en el sur, la consolidación del control sobre todo el territorio tomó más tiempo. Hubo rebeliones estacionales y algunos castillos que permanecieron en manos de los Lancaster por varios años. La resistente fortaleza del castillo de Arlech en Gales finalmente se rindió, tras un largo asedio de 7 años. Luego hubo un deterioro en la relación entre el rey Eduardo IV y su antiguo mentor, Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes. La principal causa de este quiebre fue la decisión de Eduardo de casarse en secreto con Isabel Woodville, sin consultar ni seguir los planes de Warwick para un matrimonio político con una princesa francesa. Además, Eduardo IV también desafió las políticas de Warwick al favorecer una alianza con el Ducado de Borgoña en lugar de con Francia, prolongando así la Guerra de los 100 años. La reticencia de Eduardo para aprobar los matrimonios de sus hermanos, Jorge de York y Ricardo de York, con las hijas de Warwick también contribuyó al distanciamiento entre ambos. Warwick había forjado una alianza con Jorge de York, el celoso y resentido hermano del rey. Esta alianza se consolidó con el matrimonio de Jorge de York e Isabel Neville, hija de Warwick en Calais. Mientras tanto, estalló una rebelión en Yorkshire contra Eduardo IV, quien tuvo que dirigirse al norte para sofocarla. Aprovechando la ausencia del rey, Warwick y Jorge de York invaden el sur de Inglaterra, buscando debilitar el poder de Eduardo IV y aumentar su propio control sobre el reino. La situación política en Inglaterra dio un giro significativo cuando Warwick, el Hacedor de Reyes, buscó una alianza con la exiliada reina Margarita de Anjou para restaurar a su esposo, el rey Enrique VI, en el trono. Esta alianza fue sugerida por el rey Luis XI de Francia, quien se encontraba bajo presión por parte de Margarita para intervenir en Inglaterra. A pesar de las reticencias iniciales, Warwick y Margarita vieron el potencial en una alianza estratégica. Margarita buscaba recuperar su reino y asegurar la sucesión de su hijo, Eduardo de Westminster, mientras que Warwick esperaba poder controlar al rey inglés, ya fuera Enrique VI, su hijo Eduardo, o Jorge de York, a través de matrimonios políticos y alianzas. Como parte del pacto, se acordó que Eduardo de Westminster se casaría con Ana Neville, la hija menor de Warwick. Con esta alianza, Warwick invadió Inglaterra, apoyado por Jorge de York y las fuerzas francesas. La Guerra de las Dos Rosas llegó a un punto crítico con la restauración de Eduardo IV, tras su derrota inicial y breve exilio debido a la alianza entre Warwick y la reina Margarita de Anjou. Esta alianza había llevado a la restauración de Enrique VI como títere de Warwick, pero la situación no duró mucho. Jorge de York, hermano de Eduardo IV y de linaje York,
se alió con su hermano depuesto para enfrentarse a Warwick y los Lancaster. Eduardo IV desembarcó con tropas en Ravensbourg, apoyado por un ejército financiado por Carlos el Temerario, duque de Borgoña, quien había sido presionado por el rey de Francia, traicionando así los planes de Warwick de invadir Borgoña junto con Francia. Esta alianza condujo a la derrota de Warwick en la batalla de Barnet y posteriormente a la aniquilación de las fuerzas lancasterianas en la batalla de Tewkesbury. En esta última batalla, el hijo de Enrique VI, Eduardo de Westminster, fue asesinado, y el propio Enrique VI fue también ejecutado poco después para asegurar el dominio de los York en el trono. La restauración de Eduardo IV marcó el fin de facto de la Guerra de las Dos Rosas, y el fin definitivo de la Casa Lancaster, aunque hubo episodios posteriores de conflicto y turbulencia. Tras la muerte repentina de Eduardo IV, surgieron nuevas tensiones dinásticas que llevaron a la designación de su hermano, Ricardo de York, duque de Gloucester, como Lord Protector del joven heredero, Eduardo V de 12 años. Ricardo de York ascendió al trono como Ricardo III, siendo el tío materno de Eduardo V y su hermano menor. Este periodo marcó un momento crucial en la historia inglesa, destacado por la misteriosa desaparición y probable asesinato de los dos hijos de Eduardo IV, conocidos como los Príncipes de la Torre. Ricardo III los encerró en la Torre de Londres, donde posteriormente desaparecieron de manera misteriosa. La acusación de ilegitimidad del matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville, promovida por un clérigo y avalada por el Parlamento, allanó el camino para que Ricardo III fuera proclamado rey. El destino de los príncipes de la Torre fue un misterio, aunque nunca se estableció con certeza quién ordenó su muerte. Se presume que fue para consolidar el poder de Ricardo III y evitar futuras reclamaciones de los hijos legítimos de Eduardo IV. Por otro lado, los Lancaster vieron en Enrique Tudor, descendiente de Eduardo III por vía materna, una esperanza para reclamar el trono. Enrique Tudor representaba una línea alternativa de sucesión que eventualmente desafiaría a Ricardo III en la batalla de Bosworth, poniendo fin al reinado de los York y estableciendo la dinastía Tudor en Inglaterra. Enrique Tudor, quien se convirtió en Enrique VII, derrotó y asesinó a Ricardo III, poniendo fin al reinado de la dinastía Plantagenet y estableciendo la dinastía Tudor en Inglaterra. Enrique fortaleció su posición al casarse con Isabel de York, hija de Eduardo IV y la mejor reclamante al trono de la Casa de York, simbolizando la unión de las casas rivales Lancaster y York. Esta unión se representó simbólicamente con la rosa Tudor, combinando la rosa roja de Lancaster y la rosa blanca de York. La política de Enrique de eliminar potenciales pretendientes al trono, como ocurrió con Eduardo Plantagenet, conde de Warwick, hijo de Jorge de York, contribuyó a consolidar su poder y estabilidad. Con la coronación de Enrique VII, se marcó el fin de las casas de York, Lancaster y Plantagenet, representando el cierre definitivo del prolongado conflicto conocido como la Guerra de las Dos Rosas. Esta coronación estableció una nueva era bajo la dinastía Tudor en Inglaterra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto que moldeó la historia de Inglaterra. Desde las sangrientas batallas hasta las intrigas palaciegas, hemos explorado cómo las casas de York y Lancaster lucharon por el control del trono. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través del tiempo y que hayas aprendido más sobre los eventos y personajes que definieron esta tumultuosa época. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Hasta la próxima aventura histórica.